Bienvenido al canal Cuentos de Don Mateo. El hilo de seda color burdeos no se cortó cuando el párroco habló. Siguió enrollado en la bobina de latón, quieto como si esperara. Yo conocí a Guadalupe Solís en la sacristía de San Cebrián, un domingo de octubre en que el cielo pesaba sobre el campanario como losa de piedra. No la conocí ese día, claro. La conocí porque llevaba 28 años siendo parte del tejido invisible de ese pueblo. El tipo de persona que está en todas partes y a quien nadie termina de ver, como la argamasa entre las piedras de la iglesia. Necesaria, discreta, ignorada hasta que algo se rompe. Había bordado desde los 9 años. Su madre le había puesto la aguja en la mano una tarde de lluvia, sentadas las dos junto a la ventana del cuarto pequeño, con una vela entre ellas porque la luz del cielo no alcanzaba. Le enseñó el punto de realce, el punto de tallo, la forma de tensar el bastidor sin que la tela se arrugue en el centro. Y le enseñó también el patrón que traía de su propia madre, una serie de volutas entrelazadas con espigas y flores de 4 pétalos que, según decía, venía de un pueblo del sur del que nadie recordaba ya el nombre exacto, un lugar que había existido antes de que los mapas tuvieran la forma que tienen ahora. Guadalupe bordaba los ornamentos litúrgicos de San Cebrián desde los 16. No cobraba en dinero, cobraba en leña, que le dejaban apilada junto al cobertizo de la iglesia cada mes de noviembre, y en el derecho a usar ese cobertizo como taller. El cobertizo tenía una ventana hacia el norte, orientación que los bordadores conocen bien. Luz sin sombra, sin el movimiento dorado de la mañana ni el incendio naranja de la tarde. Luz fría y honesta que muestra el hilo como es. 37 años. 28 de aguja en mano para San Cebrián. 4 albas renovadas, 2 capas pluviales enteras, 7 estolas, 3 frontales de altar, cada pieza con el patrón de las volutas y las espigas, cada pieza con la tensión perfecta que su madre le había enseñado a reconocer con los dedos antes de verla con los ojos. Y ese domingo de octubre, un hombre que llevaba 3 semanas en el pueblo entró a la sacristía, examinó los ornamentos uno por uno con las manos enguantadas y declaró en voz alta, frente a los feligreses que esperaban el inicio de la misa, que el bordado era tosco y sin técnica y que lo mandaría sustituir. Esto es lo que me dijeron que pasó. Esto es lo que yo, don Mateo, les voy a contar. El padre Nemesio Garza había llegado trasladado desde una ciudad del norte 3 semanas antes, y con él había llegado el olor a naftalina de su sotana nueva y la certeza de haber visto mundo. Tenía 42 años, voz de barítono que llenaba la nave sin esfuerzo, y una forma de examinar las cosas con los ojos entrecerrados que en algunos hombres es señal de inteligencia y en otros de miopía mal corregida. En el caso del padre Garza, todavía no quedaba claro cuál era. Ese domingo revisó la sacristía antes de la misa. Abrió los cajones del armario donde se guardaban las piezas que no estaban en uso. Sacó las estolas dobladas, los corporales, el paño de altar bordado para las fiestas de precepto. Los fue examinando uno a uno bajo la luz del foco de 40 vatios que colgaba del techo con un cable torcido. Guadalupe estaba en la puerta con el mantel del altar entre los brazos, esperando para colocarlo. Había llegado, como cada domingo, antes que nadie. Tenía el pelo recogido con un pasador de carey que le había quedado de su madre, y llevaba un delantal azul oscuro sobre la ropa de misa, porque siempre había algo que hacer en la sacristía antes de que empezara la ceremonia. El padre Garza sostuvo una de las estolas a contraluz. Frunció el ceño. La acercó. La alejó.
la devolvió al armario con un movimiento que no era exactamente descuido, pero tampoco cuidado. «El bordado es muy irregular», dijo. No la miraba a ella, hablaba como quien hace un inventario. Guadalupe no respondió. «Las puntadas no tienen consistencia. El patrón es repetitivo, pero no riguroso. Hay telas como estas en los mercados de artesanía, hechas a máquina para parecer bordadas a mano. Pero estas son a mano y parecen hechas a máquina. ¿Qué es peor?», siguió hablando. «Que los talleres de la capital tenían piezas con certificación litúrgica, con hilo de seda legítima y no de poliéster mezclado. Que la parroquia merecía ornamentos a la altura de la dignidad del culto, que haría el pedido esa misma semana. Afuera, en la nave, algunos de los primeros feligreses que habían entrado podían oírlo. La voz de barítono no conocía la discreción. Guadalupe bajó los ojos. Dobló el mantel que llevaba en los brazos, lo dobló otra vez y lo puso sobre la repisa de madera junto a la puerta. Salió sin decir nada. Doña Encarnación Prieto me contó después que vio a Guadalupe cruzar el atrio con un paso que no era apresurado, pero tampoco normal. Era el paso de una persona que necesita llegar a algún lugar antes de que algo se le desborde, sin saber todavía si logrará hacerlo. No lloró. Al menos no en público. Al menos no ese día. Lo que el padre Garza no sabía, lo que nadie le había dicho, porque nadie había pensado que fuera necesario decirlo, era que el hilo de aquellos ornamentos no era poliéster mezclado. Era seda de capullo, comprada cada 2 años en una tienda de la capital en la que Guadalupe entraba con su libreta de cuentas y una lista escrita con letra apretada. Lo pagaba ella. De los centavos que ahorraba del dinero de la leña, de los encargos de bordado que hacía para vestidos de 15 años y manteles de boda. Lo pagaba y no lo decía porque nadie se lo había preguntado. Y el patrón no era repetitivo sin rigor. Era la réplica exacta, punto por punto, vuelta por vuelta, del patrón que su madre le había enseñado, que a su vez era réplica del que su abuela había traído del sur. Un patrón que tenía la particularidad de verse simple de lejos y complejo de cerca, como el bordado de los iconos orientales, como las tracerías de las catedrales vistas desde el suelo. Un patrón que quien no supiera mirar, no vería. Pero eso, ese domingo de octubre, nadie lo dijo. Esa tarde Guadalupe entró al cobertizo de la iglesia por última vez. Recogió sus bastidores, el grande de madera de nogal que le había dejado su madre, el mediano que ella misma había ajustado con una tira de cuero para que cerrara bien. Recogió sus bobinas ordenadas por color en una caja de cigarros que usaba como organizador, las agujas en su funda de fieltro azul, los patrones dibujados en papel de estraza, enrollados y atados con un cordel, y el molde de latón. El molde de latón era lo que más pesaba, aunque no era lo más grande. Era una placa rectangular, del tamaño de una palma, con el patrón de las volutas y las espigas recortado en el metal, que servía para transferir el diseño a la tela antes de bordarlo. Lo había hecho el abuelo de Guadalupe, un hombre que había trabajado el metal antes de que las manos no le respondieran, siguiendo las instrucciones de su esposa, que era la que bordaba y que sabía exactamente qué forma necesitaba el patrón para que la aguja lo siguiera sin extraviarse. Guadalupe envolvió el molde en un paño de algodón. Lo puso en el fondo de la cesta. Salió del cobertizo sin mirar atrás. La llave la dejó colgada en el gancho de la puerta, donde siempre había estado. Doña Encarnación Prieto tenía 71 años. Vivía sola desde que su marido había muerto hacía 12, y tenía una habitación en el lado norte de la casa que usaba como cuarto de costura, y que no cosía,
porque su vista ya no daba para eso, pero que seguía siendo la habitación con mejor luz del pueblo. «La habitación está sin usar», le dijo a Guadalupe cuando ésta fue a preguntarle al día siguiente del domingo, con la cesta bajo el brazo y los patrones enrollados. «Tiene una ventana grande. No hay corriente si se cierra la puerta del pasillo». Nina, la cabra de doña Encarnación, estaba atada a la argolla del patio y observó la llegada de la cesta con los ojos oblicuos y la expresión de indiferencia que es característica de los animales que han visto demasiadas cosas humanas para sorprenderse ya por ninguna. Guadalupe instaló el bastidor grande junto a la ventana. Desplegó los patrones sobre la mesa de madera. Sacó el molde de latón del fondo de la cesta y lo puso a la luz para ver si el viaje lo había rayado. No lo había rayado. Empezó a bordar. Los bordados que Guadalupe hizo en las semanas siguientes eran distintos a los que había hecho para San Cebrián. No porque la técnica hubiera cambiado. La técnica era la misma. La tensión del hilo era la misma. El punto de realce y el punto de tallo eran los mismos que le había enseñado su madre a los 9 años. Eran distintos porque Guadalupe ya no estaba bordando para un lugar. Bordaba porque sí. Bordaba porque era lo que sus manos sabían hacer cuando el resto del mundo no tenía sentido. Las piezas eran más grandes. El patrón de las volutas se extendía con más amplitud. Las espigas más largas y detalladas. Las flores de 4 pétalos más abiertas. Usó colores que no había usado en los ornamentos de la iglesia. Un verde oscuro que hacía juego con las hojas de vid. Un azul de cielo nublado que tardó 2 semanas en obtener, mezclando los hilos en proporciones que probó y desechó y probó de nuevo. No los vendió, no los mostró. Los dobló y los guardó en el cajón de la cómoda de la habitación norte, bajo los patrones de papel de estraza. Nina, desde el patio, balaba de vez en cuando, sin razón aparente, como si comentara el trabajo. El pueblo de San Cebrián tenía 300 almas en invierno y 400 en verano, cuando volvían los que se habían ido a trabajar a la ciudad. Tenía una plaza con una fuente que funcionaba por temporadas, una tienda de abarrotes que era también farmacia y ferretería, un bar que cerraba los lunes y una iglesia que llevaba 300 años mirando el valle con la misma expresión de piedra gris. El padre Garza hizo el pedido a la capital antes de que terminara octubre. Llegaron las piezas nuevas en una caja de cartón con el logotipo de un taller que tenía página de internet y 3 premios de artesanía litúrgica en los últimos 5 años. Las piezas eran hermosas. El hilo era brillante. Las puntadas eran perfectas y regulares como si las hubiera hecho una máquina, que es exactamente lo que había pasado, aunque el taller dijera otra cosa. El padre Garza las colgó en la sacristía con satisfacción visible. Los feligreses que las vieron ese domingo dijeron que eran bonitas. Algunos dijeron que eran distintas a las de antes. Nadie dijo nada sobre Guadalupe, al menos no en voz alta, al menos no todavía. Aquí les voy a confesar algo. Yo, don Mateo, que llevo mucho tiempo escuchando historias de este pueblo y de otros. Hay saberes que no caben en palabras. Están en las manos. Están en la forma de sostener una aguja, en la presión exacta que se le da al hilo antes de pasarlo por la tela, en el ángulo en que se trabaja el bastidor para que la luz del norte caiga en el lugar correcto. Son saberes que pasan de mano en mano, de generación en generación, como el calor pasa de piedra en piedra en un muro bien construido. Y cuando alguien que tiene ese saber baja los ojos y sale de una habitación sin decir nada, no lo hace porque no tenga nada que decir. Lo hace porque sabe que quien está hablando no tiene los oídos para escucharlo.
¿Alguna vez sintieron eso? Tener todo lo que necesitan para responder y saber que la respuesta llegaría al vacío. Creo que Guadalupe lo sintió ese domingo, con el mantel doblado entre los brazos, con el molde de latón todavía en el cobertizo. Pero hay una cosa que yo he aprendido en muchos años de escuchar historias. El saber no espera. El saber trabaja. El saber borda, dobla sus piezas, las guarda en un cajón y aguarda. Pasaron 6 semanas. Llegó noviembre con lluvia fina y persistente que hacía que el barro del camino se pegara a las suelas con una determinación casi filosófica. Guadalupe iba a la casa de doña Encarnación todas las mañanas después de misa, porque seguía yendo a misa, porque su fe era suya y no del padre Garza, y bordaba hasta el mediodía. Doña Encarnación le dejaba el café en la mesa sin preguntar nada, y eso era lo mejor que podía hacer. Nina había descubierto que si se estiraba lo suficiente, podía alcanzar el alféizar de la ventana del patio y desde ahí mirar el interior de la habitación norte. Lo hacía con frecuencia. Guadalupe se había acostumbrado a tener ese par de ojos oblicuos como audiencia silenciosa. Un martes de noviembre, Nina estiró el cuello un poco más de lo debido, perdió el equilibrio y cayó al patio con un golpe seco y un balido de indignación que se oyó en media calle. Doña Encarnación salió corriendo desde la cocina. Nina estaba perfectamente ilesa, pero profundamente ofendida, y tardó el resto del día en mirar a nadie a los ojos. Guadalupe soltó la aguja y se rió. Fue la primera vez en 6 semanas. Doña Encarnación dijo desde el patio: «Esa cabra tiene más orgullo que el obispo». No supo en ese momento lo profético que sería ese comentario. El obispo, don Aurelio Menéndez, hacía su visita pastoral al arciprestazgo de San Cebrián cada 3 años, en diciembre. Era un hombre de 64 años, con el pelo blanco y las manos grandes de alguien que había trabajado con ellas antes de que la Iglesia le diera otras responsabilidades. Había sido párroco rural durante 15 años antes de llegar al obispado, y conservaba de ese tiempo la costumbre de mirar los rincones de las sacristías con atención, porque los rincones de las sacristías son donde una parroquia guarda su historia real. Llegó un jueves de diciembre con su secretario, un joven delgado, con gafas redondas, que tomaba notas en una libreta pequeña, y con la lluvia que ese mes había decidido quedarse en San Cebrián como inquilino sin contrato. El padre Garza lo recibió en la entrada de la iglesia con la nueva capa pluvial, la del taller de la capital, la del hilo brillante, y con la satisfacción de quien ha puesto la casa en orden antes de la visita. El obispo entró. Saludó a los feligreses que esperaban en los primeros bancos. Caminó por la nave. Se detuvo en el altar. Y luego, como siempre hacía, pasó a la sacristía. Lo que pasó en la sacristía me lo contaron 3 personas distintas, con 3 versiones ligeramente diferentes, pero en todas coincide lo esencial. El obispo Menéndez entró, miró las piezas nuevas colgadas en el armario, asintió con educación. Luego su mirada fue hacia el rincón de la puerta, donde una estola vieja colgaba de un gancho de hierro que nadie había retirado, porque era el gancho donde se habían colgado siempre las cosas que esperaban ser devueltas a su sitio y que llevaban esperando tanto tiempo que se habían vuelto parte del mobiliario. Era la única pieza antigua que quedaba. Había sobrevivido al cambio porque estaba detrás de la puerta y el padre Garza no la había visto cuando hizo el inventario. El obispo la tomó con las 2 manos, la sostuvo a la luz, la acercó a sus ojos, la giró. Pasó el pulgar sobre el bordado con el gesto lento de quien lee con los dedos. Hubo un silencio. «¿Quién hizo esto?», preguntó. El padre Garza no supo responder.
no porque le faltara voz, que la voz de barítono seguía perfectamente operativa, sino porque genuinamente no lo sabía. En 3 semanas de parroquia, entre el inventario de piezas y el pedido a la capital, no había preguntado. El secretario levantó la vista de la libreta. El obispo esperó. Doña Encarnación estaba en el primer banco, como cada jueves, cuando había algo en la iglesia. Tenía 71 años y oídos perfectamente funcionales. Cuando la pregunta llegó hasta la nave, porque el obispo no sabía que su voz también tenía tendencia al barítono, doña Encarnación se puso de pie, con la lentitud deliberada de quien lleva tiempo esperando que le hicieran esa pregunta. Guadalupe Solís, dijo desde el banco. Vive en la calle de los Morales. El obispo visitó a Guadalupe esa misma tarde. Llegó con su secretario y sin el padre Garza, que había sido informado de la visita con una cortesía que no admitía discusión. Guadalupe abrió la puerta de casa de doña Encarnación, porque seguía trabajando allí, con las manos todavía en el bastidor, porque no había terminado la vuelta de hilo que estaba haciendo cuando oyó llamar. El obispo miró las manos primero, luego miró la habitación al fondo del pasillo, con la ventana norte y la luz de diciembre entrando horizontal sobre el tejido. ¿Me permite ver?, preguntó. Guadalupe se hizo a un lado. El obispo entró a la habitación norte. El secretario se quedó en el umbral con la libreta. Nina, desde el patio, observó la escena con sus ojos de mineral paciencia. El obispo fue al bastidor primero. Miró el trabajo en curso. Una pieza grande, con el patrón de las volutas extendido en toda su amplitud, los azules y verdes del hilo mezclados en gradaciones que la luz de la tarde sacaba perfectamente. Luego fue al cajón de la cómoda que Guadalupe había abierto, y miró las piezas dobladas. Las sacó una por una. Las desplegó sobre la mesa. Las examinó con los mismos dedos grandes que había pasado sobre la estola en la sacristía. No habló del padre Garza. En ningún momento durante esa visita mencionó al padre Garza. «Los patrones», dijo al final. «¿Los tiene escritos?» Guadalupe sacó los rollos de papel de estraza de debajo del bastidor. Los desplegó sobre el suelo porque la mesa no alcanzaba. El patrón de las volutas y las espigas se extendió en toda su escala original, con las anotaciones a lápiz de su madre en los márgenes, con las correcciones de su abuela en lápiz de otra mano. El obispo se agachó para mirarlo mejor. Le crujieron las rodillas. No pareció importarle. «¿De dónde viene esto?», preguntó. «De mi madre, que lo aprendió de la suya, que lo trajo de un pueblo del sur». «¿Sabe el nombre del pueblo?». «Nunca lo supe. Mi abuela decía que se llamaba de una manera antes y de otra después, y que al final nadie se ponía de acuerdo». El obispo asintió. Se levantó del suelo con la misma lentitud con que se había agachado. «Este patrón», dijo, «aparece en los ornamentos de 4 iglesias del arciprestazgo sur. Los más antiguos tienen 300 años. Nadie sabe de dónde viene, porque quienes lo sabían se fueron muriendo sin escribirlo». Guadalupe lo miró. «Alguien sí lo sabía», dijo el obispo. «Sus manos saben. Aquí se me ocurre decir algo que tal vez no necesito decir, pero que digo igual, porque soy don Mateo y a veces no me puedo callar. En las historias que he escuchado a lo largo de mi vida, hay un tipo de injusticia que es la más difícil de nombrar, porque no tiene testigos y no deja marcas visibles. Es la injusticia de cuando alguien que sabe algo es tratado como si no supiera nada, y el silencio con que recibe ese trato es interpretado como confirmación de su ignorancia. Guadalupe bajó los ojos ese domingo. Dobló el mantel. Salió. Y el padre Garza, que la vio salir, no interpretó ese silencio como dignidad. Lo interpretó como aceptación.
Y eso específicamente, es lo que a mí me parece la parte más equivocada de toda esta historia. No que un hombre sin oídos, para ver lo que hay en el hilo, hable de tosquedad. Eso es ignorancia. Y la ignorancia tiene cura. Lo que no tiene cura tan fácil es confundir el silencio de alguien que sabe con la rendición de alguien que acepta que no sabe. Son dos cosas completamente distintas. Y confundirlas es un error que se paga, tarde o temprano, cuando alguien con los ojos para ver llega y pregunta: ¿quién hizo esto? El padre Garza fue trasladado en febrero, no como castigo visible, porque la Iglesia rara vez hace las cosas de forma visible, sino en el contexto de una reorganización del arciprestazgo que requería cubrir una parroquia del norte que había quedado vacante. Era una parroquia más grande, con más feligreses, con un presupuesto mayor. Si era un ascenso o un exilio, dependía del punto de vista. El padre Garza lo interpretó como lo primero. El obispo Menéndez no hizo comentarios. San Cebrián recibió en marzo a un párroco nuevo, el padre Donato, hombre de 50 años que había sido párroco rural toda su vida y que llegó sin sotana nueva y con una caja de libros que entre dos personas costó trabajo subir por las escaleras de la casa parroquial. La primera semana, el padre Donato fue al cobertizo de la iglesia. La llave seguía en el gancho de la puerta donde Guadalupe la había dejado en octubre. Entró, miró la ventana norte, la mesa de trabajo, el gancho en la pared, donde se habían colgado los bastidores. Fue a la calle de los Morales. Llamó a la puerta. Guadalupe abrió. El padre Donato dijo: «El cobertizo tiene ventana norte. Tiene la mesa. La llave está en el gancho». Hubo un silencio. «Los ornamentos nuevos son bonitos», añadió el padre Donato con la precisión de quien elige las palabras. «Pero los del armario son de la parroquia. Siempre lo fueron». Guadalupe recogió la cesta con el bastidor y los hilos, el molde de latón envuelto en el paño de algodón, los rollos de papel de estraza. Fue al cobertizo. Colgó la cesta en el gancho. Puso el bastidor junto a la ventana. Sacó el molde de latón. Y bordó. Nina se mudó temporalmente al cobertizo ese primer día. O al menos, eso pareció, porque estuvo apostada junto a la puerta toda la tarde con una expresión de supervisión que doña Encarnación describió después como absolutamente innecesaria, pero perfectamente característica. Las piezas que Guadalupe bordó ese año para San Cebrián eran las mejores que había hecho. El padre Donato las vio cuando estaban terminadas y no dijo nada sobre técnica ni sobre hilo. Dijo: «Gracias», y las colgó en la sacristía. El obispo Menéndez volvió en diciembre del año siguiente. Esta vez, el padre Donato lo recibió en la entrada de la iglesia con la capa pluvial del taller de la capital, que seguía siendo hermosa, y con una estola nueva que Guadalupe había terminado en octubre, con el patrón de las volutas en su amplitud completa, los azules y verdes en gradaciones de cielo nublado y hoja de vid. El obispo la tomó con las dos manos, la sostuvo a la luz, pasó el pulgar sobre el bordado. Asintió. «El patrón», dijo al secretario, que ya lo tenía apuntado de la vez anterior. «Es el mismo». El secretario anotó algo más en la libreta. Nadie preguntó si era tosco. «Yo, don Mateo, he llegado al final de esta historia, y me quedo un momento aquí, quieto, como cuando uno termina de escuchar algo que necesitaba escuchar y todavía no quiere levantarse del lugar donde lo oyó. Guadalupe Solís tiene 40 años ahora. Sigue bordando en el cobertizo de San Cebrián todas las mañanas, con la luz del norte que entra por la ventana sin sombra ni incendio. Sigue usando el molde de latón
¿Qué hizo el abuelo de su madre, siguiendo las instrucciones de quien sabía exactamente qué forma necesitaba el patrón? Sigue guardando los patrones en papel de estraza, enrollados y atados con un cordel. El patrón de las volutas y las espigas y las flores de 4 pétalos sigue viajando de mano en mano, como ha viajado durante siglos, desde un pueblo del sur que nadie recuerda exactamente, a través de las manos de mujeres que no escribieron libros ni firmaron tratados, pero que supieron tensar un hilo con la presión exacta y enseñar a sus hijas a hacer lo mismo. Hay saberes que los edificios no pueden guardar. No los guardan los archivos, ni los museos, ni los talleres con certificación litúrgica, ni los catálogos con 3 premios de artesanía. Los guardan las manos. Los guarda el gesto de una madre que pone una aguja en la mano de su hija una tarde de lluvia, con una vela entre las dos porque la luz del cielo no alcanza. Los guarda la paciencia de quien trabaja aunque nadie lo vea, y el silencio de quien sabe que la respuesta llegará cuando llegue quien tenga los oídos para escucharla. Guadalupe bajó los ojos ese domingo. Dobló el mantel. Salió. Y siguió bordando. Y aquí estamos nosotros, contando su historia. Gracias por acompañarme hasta el final de este relato. Si llegó a tu corazón de alguna manera, si reconociste en Guadalupe algo que tú también has sentido alguna vez, ese silencio, que no es rendición, sino otra forma de saber, déjame tu comentario. Los leo todos con mucho cariño, y cada historia que me cuentan se convierte en semilla de la siguiente. No olvides suscribirte al canal Cuentos de Don Mateo para seguir escuchando historias de mujeres que la vida intentó borrar y que en silencio supieron quedarse. ¿Y tú? ¿Alguna vez guardaste algo tuyo en un cajón porque el mundo todavía no tenía oídos para escucharlo? Yo creo que sí. Creo que todos lo hemos hecho alguna vez. Hasta la próxima historia.